Hola, prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en Mateo capítulo 12. Vamos a explorar las controversias que Jesús enfrenta con los fariseos. Uf, Es que, lo que me tiene realmente intrigado es cómo estos enfrentamientos como que revelan la tensión entre la ley y la gracia, la rigidez y la libertad en la fe. Es fascinante, ¿verdad? Porque mira, desde el inicio del capítulo ya con el episodio de los discípulos que recogen espigas en sábado, vemos cómo Jesús desafía las interpretaciones tradicionales de la ley. Claro. Los fariseos, aferrados a la letra, lo acusan de violar el día de reposo. no. Pero Jesús, Él nos invita a mirar más allá. Exacto. Usa ejemplos del Antiguo Testamento, Claro. como el de David comiendo los panes de la proposición, para argumentar que la necesidad humana y la compasión están por encima de las reglas estrictas. Exacto. Es como si nos dijera que la ley no debe ser una camisa de fuerza, sino un camino hacia el amor. Totalmente. ¿Qué te parece a ti esta interpretación? Me parece que es una clave fundamental para entender el mensaje de Jesús. Él no viene a abolir la ley, no. Él viene a darle un nuevo sentido, un sentido más profundo, más humano. La ley debe servir al hombre, no al revés. Y eso es lo que vemos en el episodio de la curación del hombre con la mano seca en sábado. Es cierto. Ahí la pregunta de los fariseos. ¿Es Claro. lícito sanar en el día de reposo? Uf, tremendo. Revela su obsesión por las normas por encima del bienestar del hombre. Exactamente. Pero Jesús, con su respuesta, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Nos da una lección que aún hoy nos interpela, ¿no? Totalmente. Y es que, ¿acaso no nos encontramos a veces priorizando las reglas, las tradiciones por encima del bienestar de los demás? Mateo 12 nos invita a mirar en nuestro interior y preguntarnos si estamos viviendo la ley con un espíritu de amor y misericordia. Claro, porque a veces nos aferramos tanto a la letra que olvidamos el espíritu. Y Jesús, a través de sus acciones y palabras, nos recuerda que el amor debe ser siempre el motor de nuestra fe. Pero Mateo 12 no se limita a enseñanza sobre el día de reposo. También nos presenta a Jesús como el siervo escogido, ¿no? Exactamente. La cita de la profecía 16:42 nos revela la misión de Jesús. Un Mesías que no busca el poder o la gloria, sino que se entrega por completo al servicio de Dios y de la humanidad. Y esa entrega se hace aún más patente en el pasaje sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pasaje siempre me ha generado escalofríos. Los fariseos, cegados por su rechazo, acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. ¡Qué terrible! ¿Qué nos dice esto sobre la gravedad de rechazar la gracia de Dios? Me parece que hay una enseñanza profunda sobre la resistencia a la verdad. Sí, es un llamado a la honestidad con nosotros mismos, a examinar si estamos realmente abiertos a la acción transformadora de Dios. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere a una simple palabra o acción, se refiere a una actitud de rechazo deliberado y obstinado a la obra de Dios en nuestras vidas. Es decir, a un endurecimiento del corazón que nos impide reconocer la verdad. Qué importante es cultivar un corazón humilde, abierto a la acción del Espíritu Santo. Pero no es fácil, ¿verdad? A veces, como los escribas y fariseos, también nosotros exigimos señales, pruebas de la autoridad de Jesús. Es cierto, y Jesús le responde que solo se les dará la señal de Jonás, su resurrección después de 3 días. Es decir, la verdadera señal está en la entrega total a la voluntad de Dios, en la muerte y resurrección, en el misterio de la vida que vence la muerte. Es un llamado a la conversión, a abrir nuestros ojos a la presencia de Dios en el mundo. Pero no solo a verlo, sino a responder con un cambio genuino en nuestras vidas. ¿No te parece que ese es el desafío central de Mateo 12? Sin duda. Y la parábola del espíritu inmundo que vuelve nos lo confirma. No basta con expulsar los malos hábitos o pensamientos. Debemos llenar ese vacío con la presencia de Dios. De lo contrario, corremos el riesgo de que la situación empeore. Es una enseñanza poderosa, ¿no? La transformación verdadera requiere un compromiso constante con la voluntad de Dios, una búsqueda incesante de su presencia en nuestras vidas. Pero a veces, como los familiares de Jesús en este capítulo, nos cuesta entender su misión. Claro, porque cuando su madre y hermanos lo buscan, él declara que sus verdaderos hermanos, hermanas y madres son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es una redefinición radical de la familia, ¿no crees? Totalmente. Jesús expande el concepto de familia para abarcar a todos aquellos que comparten la misma fe y compromiso con el reino de Dios. Es como si nos dijera, miren, la verdadera familia se construye en torno a la fe, al amor, a la entrega a Dios. ¿Y eso no es acaso revolucionario? Por supuesto. Jesús nos desafía a preguntarnos, ¿quiénes son nuestra verdadera familia? ¿A quiénes consideramos nuestros hermanos y hermanas en la fe? ¿Estamos viviendo en comunidad, compartiendo el amor y el apoyo que nos brinda al ser parte de la familia de Dios? Son preguntas que nos inviten a reflexionar sobre el sentido de nuestra fe, sobre la manera en que vivimos nuestra relación con Dios y con los demás.
Mateo 12, sin duda, nos deja con mucho en qué pensar. Y lo que a mí me parece especialmente conmovedor de este capítulo es que no solo nos presenta enseñanzas abstractas, sino que nos muestra a Jesús en acción, interactuando con personas concretas que sufren, que buscan respuestas, que lo desafían. Totalmente de acuerdo. Y hablando de personas concretas, a mí me impacta la historia del hombre endemoniado, ciego y mudo. Uf, Qué imagen tan desgarradora del sufrimiento humano. Es como si en él se concentrara toda la opresión que puede experimentar el alma. Es verdad. Y lo que a mí me llama la atención es la reacción de Jesús ante este hombre. No duda en sanarlo, en liberarlo de esa oscuridad física y espiritual que lo aprisionaba. Es una muestra de su inmensa compasión. Sí, y es precisamente esa acción la que provoca la ira de los fariseos, que lo acusan de actuar con el poder de Beelzebú. Es increíble, ¿no? En lugar de celebrar la liberación de este hombre, se enfrascan en una disputa teológica. Es una muestra más de esa ceguera espiritual a la que nos referíamos antes. Exactamente. Están tan aferrados a sus propias interpretaciones, a sus esquemas mentales, que no pueden reconocer la obra de Dios incluso cuando la tienen delante de sus ojos. Y es en ese contexto donde Jesús pronuncia la advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tremendo. Un pecado que, según nos explica, no tiene perdón. Mm. ¿Qué te parece a ti esta enseñanza? Es un tema complejo, sin duda. A mí, personalmente, siempre me ha generado muchas preguntas. Y que ha dado lugar a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo entienden como un pecado específico, mientras que otros lo ven como una actitud de rechazo persistente a la gracia de Dios. ¿Y tú cómo lo interpretas? Yo creo que la clave está en comprender la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios en acción, la fuerza que nos impulsa a la conversión, a la transformación. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar el amor de Dios, es cerrar nuestro corazón a su acción en nosotros. Es como negar la posibilidad misma del cambio, de la redención. Exactamente. Y eso es lo que lo convierte en un pecado tan grave, porque sin la acción del Espíritu Santo no hay posibilidad de reconciliación con Dios. Claro, porque el perdón no es algo que podamos conseguir por nuestros propios méritos, No. sino un don que recibimos a través del Espíritu Santo. Así es. Y por eso yo creo que la advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo es un llamado a la vigilancia, a la honestidad con nosotros mismos. A preguntarnos si estamos realmente abiertos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Y a no caer en la tentación de la autosuficiencia, ¿no? Claro. A reconocer que necesitamos la gracia de Dios para poder cambiar, para poder amar de verdad. Por supuesto. Y esa apertura al cambio, esa humildad para reconocer nuestras limitaciones, es la que nos permite ver la obra de Dios en el mundo. Es como si nos quitáramos una venda de los ojos, ¿no? Y pudiéramos ver la realidad con una nueva luz, con la luz del Espíritu Santo. Exacto. Y eso nos lleva al pasaje sobre la generación perversa que demanda señales. Los escribas y fariseos exigen pruebas de la autoridad de Jesús, pero él les responde que solo se les dará la señal de Jonás, su resurrección después de 3 días. Es decir, Jesús les está diciendo que la verdadera señal no es algo externo, espectacular, sino algo que sucede en lo profundo del corazón, en el misterio de la muerte y resurrección. Así es. Y la comparación con Jonás y la reina de Saba es muy significativa. Jesús les recuerda que incluso los paganos, al ver la grandeza de Dios, se arrepintieron y buscaron la sabiduría. Es un llamado a la conversión, Totalmente. a no quedarnos en la superficie, sino a ir a la raíz de las cosas, a buscar la verdad con un corazón sincero. Totalmente. Y esto nos lleva a la parábola del espíritu inmundo que vuelve. Jesús nos advierte que no basta con expulsar los malos hábitos o pensamientos, sino que debemos llenar ese vacío con la presencia de Dios. Claro, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la situación empeore. Es como barrer la casa y dejarla vacía, expuesta a que otros espíritus, aún peores, tomen posesión. La enseñanza es clara. La transformación verdadera no es algo superficial, sino que requiere un compromiso profundo, constante, con la voluntad de Dios. Es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Una búsqueda incesante de la presencia de Dios en cada detalle, en cada experiencia. Y esa búsqueda, como vemos en Mateo 12, nos lleva a una nueva comprensión de la familia. Sí, cuando su madre y hermanos lo buscan, Jesús declara que sus verdaderos hermanos, hermanas y madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es una declaración revolucionaria que nos desafía a ampliar nuestro concepto de familia, ¿no te parece? Por supuesto. Jesús nos invita a construir una familia más grande, más inclusiva, basada en el amor, la fe y la entrega a la voluntad de Dios. Y a la vez nos plantea un desafío, ¿no? Claro. A preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo como hermanos y hermanas
Nos preocupamos por el bienestar de los demás, especialmente de los más necesitados. ¿Estamos construyendo un mundo más justo y compasivo a imagen del reino de Dios? Son preguntas que nos interpelan profundamente, ¿verdad? Nos invitan a mirar con honestidad nuestra propia vida y a preguntarnos si estamos realmente viviendo en coherencia con el mensaje de Jesús. Totalmente. Y yo creo que Mateo 12 nos ofrece algunas claves para responder a esas preguntas. Por ejemplo, la tensión que se presenta entre la letra y el espíritu de la ley. Los fariseos, aferrados a una interpretación literal, se muestran incapaces de comprender la profundidad del mensaje de Jesús. ¿No te parece que a veces caemos en la misma trampa? Claro, a veces nos enfocamos tanto en las reglas, en lo externo, que perdemos de vista lo esencial. El amor, la compasión, la justicia. Y eso es precisamente lo que Jesús nos quiere enseñar. Es como si nos dijera, no se trata solo de cumplir normas, sino de transformar el corazón. La verdadera obediencia a Dios implica una entrega interior, un cambio profundo en nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Exacto. Y esta transformación, como vemos en Mateo 12, se manifiesta en la compasión, en la búsqueda de la justicia, en el servicio a los demás. No se trata de una fe pasiva, sino de una fe que se traduce en acciones concretas, en un compromiso con la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Y ese reino, como lo describe Jesús, es un reino que no se parece en nada a los reinos de este mundo. No se basa en el poder, en la riqueza o en el prestigio, sino en el amor, en la humildad, en el servicio. Es un reino que acoge a los marginados, a los que sufren, a los que buscan la verdad. Es un reino que se construye desde abajo, desde la entrega a las demás, desde la compasión y la solidaridad. Y en ese sentido, la redefinición de la familia que hace Jesús es profundamente significativa. Nos muestra que los lazos de sangre no son lo único que nos une, sino que la verdadera familia se construye a partir del amor, la fe y la entrega a la voluntad de Dios. Es una imagen poderosa, ¿verdad? La familia de Dios unida no por lazos de sangre, sino por lazos de amor, de fe, de compromiso con la justicia. Una familia que se extiende a todos aquellos que comparten la misma esperanza, el mismo deseo de vivir en sintonía con el mensaje de Jesús. Y esa familia, como se desprende del capítulo 12, no es un grupo cerrado exclusivo, sino una comunidad abierta a todos, especialmente a los que más sufren, a los que más necesitan de nuestro amor y apoyo. Es un llamado a la inclusión, a la solidaridad, a construir un mundo donde todos tengan un lugar, donde nadie se siente excluido o marginado. Sin duda, Mateo 12 nos presenta a un Jesús que desafía nuestras ideas preconcebidas, que nos interpela a vivir con mayor autenticidad, que nos invita a un compromiso más profundo con la construcción del reino de Dios. Un reino de amor, de justicia, de paz. Un reino que comienza en nuestro propio corazón y se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Y ese camino, aunque no está exento de dificultades, es el camino que nos conduce a la verdadera plenitud, a la felicidad que solo se encuentra en Dios. Y yo creo que esa es la invitación que nos deja Mateo 12, a seguir a Jesús, a dejarnos transformar por su amor, a construir un mundo más justo y compasivo a imagen del reino de Dios. Una invitación a la que podemos responder con un sí generoso, confiando en que el Espíritu Santo nos guiará en cada paso del camino. Y con esa hermosa imagen de un camino que se abre ante nosotros, lleno de posibilidades de amar y servir, creo que podemos dar por finalizada esta profunda inmersión en Mateo 12. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas, les haya inspirado a vivir con mayor intensidad el mensaje de Jesús y les haya acercado un poco más al corazón de Dios. Hasta la próxima.